Hola mis queridos oyentes, soy Luna y bienvenidos nuevamente a esta noche de historias que habitan en los espacios olvidados de las ciudades. Esta noche nos adentraremos en un lugar que existe en el corazón de Sevilla, pero que permanece invisible para la mayoría. El Jardín Cerrado de la Alameda. Un relato que trata sobre los secretos que guardan los lugares antiguos, sobre cómo la belleza y la melancolía pueden coexistir detrás de muros que nadie se atreve a cruzar. Lo que me fascina profundamente de esta historia es su capacidad de transformar un jardín en personaje, de convertir la naturaleza en guardiana de secretos emocionales. No es simplemente sobre flores y árboles, es sobre cómo los espacios pueden absorber las historias de quienes los habitan, cómo la soledad puede ser hermosa, cómo el aislamiento puede proteger tanto como aprisiona. Es una reflexión sobre la nostalgia, la memoria y el precio de preservar el pasado. Esta narrativa se arraiga profundamente en la tradición literaria sevillana, esa sensibilidad romántica y melancólica que ha caracterizado la literatura andalusía desde el siglo XIX. Es una meditación sobre el lugar, la identidad y lo que significa pertenecer a un espacio que nos pertenece. Permítanme invitarlos a atravesar un portón olvidado, a sentir el peso del calor sevillano, el aroma de flores que florecen en soledad, el sonido de fuentes de agua que cantan para sí mismas. Imaginen muros de piedra cubiertos de hierba, caminos de grava que crujirán bajo sus pies, la luz fragmentada a través de árboles que han crecido durante décadas sin ser vistos. Sientan la quietud de un lugar donde el tiempo se mueve diferente, donde cada rincón guarda una historia que espera pacientemente ser descubierta. Porque lo que está a punto de escuchar no es simplemente una descripción de un jardín, sino una invitación a comprender cómo los lugares nos pueden transformar. Que comience el viaje a través de las puertas cerradas. El Jardín Cerrado de la Alameda de Sevilla. Un relato de soledad, belleza y memoria. En el corazón de Sevilla, en esa particular región donde la Alameda se expande con la indolencia propia de los lugares que han existido durante siglos, existe un jardín que pocos conocen y menos aún han pisado. Su nombre completo ha sido olvidado por los archivos municipales, reemplazado simplemente por la descripción de lo que es. Un espacio cerrado, privado, una isla de quietud en medio de la ciudad que respira constantemente alrededor de sus muros. Fue un historiador local, don Álvaro Sánchez, quien primero me habló del jardín, y lo hizo en aquella tertulia de café que ya no existe, en esa tarde gris de octubre, cuando la luz caía diferente sobre las mesas de mármol. Don Álvaro era un hombre de 70 años, con ese particular cansancio de quienes han visto demasiado de la historia de un lugar sin poder hacer nada para preservarla. Tenía en sus manos un cuaderno antiguo, de esos con las páginas amarillentas y la embordadura rota por el uso. «He estado estudiando la Alameda desde hace 40 años», dijo, mientras pasaba las páginas lentamente. «Y solo hace 5 años descubrí que este jardín existía. No porque estuviera oculto deliberadamente, sino porque simplemente ha sido olvidado. La ciudad lo ha olvidado, las personas que lo rodean lo han olvidado. Es como si estuviera fuera del tiempo,
fuera de la memoria colectiva. Le pregunté qué lo hacía especial. Don Álvaro sonrió con esa tristeza particular de quien comprende algo que otros no pueden ver. Lo que lo hace especial es que alguien lo ama y ha sido amado de forma constante, dedicada, durante más de 50 años por una sola persona. Eso es lo que lo hace especial. El jardín había sido creado originalmente a finales del siglo XIX por una familia de comerciantes ricos que deseaban un lugar privado donde retirarse del bullicio de la ciudad en expansión. Era un espacio rectangular, cercado por muros de casi 3 metros de altura, donde habían plantado árboles, flores y construido una pequeña casa de retiro que se ubicaba en el centro. Durante varias décadas fue un lugar de vida, de reuniones privadas, de momentos que quedaban registrados únicamente en la memoria de quienes los vivían. Pero la familia se disolvió, como todas las familias eventualmente lo hacen. Los hijos emigraron, los negocios se derrumbaron, la casa fue vendida varias veces, cada propietario menos interesado en mantenerla que el anterior. Para 1950, el jardín era prácticamente un desorden, sus estructuras originales desapareciendo lentamente bajo el peso de la naturaleza descontrolada. Fue entonces cuando llegó doña Mercedes. Don Álvaro no sabía exactamente quién era ella, ni de dónde había venido. Lo único que sabía era que de alguna manera había adquirido el derecho a vivir en la pequeña casa al centro del jardín, probablemente de forma irregular, probablemente porque nadie más estaba interesado en reclamo alguno sobre el espacio. Y cuando llegó, comenzó a transformarlo. Durante 50 años, desde 1950 hasta el año en que don Álvaro me contaba esta historia, doña Mercedes había trabajado en reconstruir el jardín. No de forma espectacular, no con la intención de crear algo notorio o famoso, sino con la paciencia de alguien que comprende que la restauración verdadera es un acto de amor que no busca reconocimiento. Había replantado los árboles, había reparado los muros, había creado nuevos caminos de grava que serpenteaban a través del espacio con una intención estética cuidadosa. Había restaurado las fuentes, cuyos sonidos ahora marcaban el tiempo del lugar como si fueran relojes de agua. Y más que nada, había creado un ambiente, una atmósfera de quietud concentrada, de belleza que existe sin necesidad de ser admirada por otros. He hablado con ella una sola vez, dijo don Álvaro, con la voz bajada, aunque estábamos solos en aquel rincón del café. Fue hace 3 años cuando decidí que necesitaba documentar lo que estaba sucediendo en ese jardín. Toqué el portón y ella lo abrió. Era una mujer en sus 80 años, con ojos que parecían contener toda la historia de Sevilla. Me permitió entrar. Hizo una pausa prolongada, revisando las páginas de su cuaderno como si buscara las palabras exactas. El jardín no era lo que esperaba. Era íntimo, como estar dentro de un pensamiento privado, de una memoria que había sido materializada en flores y agua y luz fragmentada. Ella me mostró cada rincón, me mostró los árboles que había plantado, los que había salvado de morir, los que había dejado ir cuando comprendió que no sobrevivirían en ese suelo. Me mostró las fuentes y me explicó cómo cada una de ellas funcionaba con un propósito específico. Una para atraer a ciertos pájaros, otra para crear un sonido particular en las tardes
otra simplemente para reflejar el cielo. ¿Y qué dijo sobre por qué lo hacía?, pregunté. Don Álvaro cerró el cuaderno lentamente. Dijo que el jardín era su manera de comprender el tiempo, que cada planta, cada elemento que restauraba era un acto de diálogo con las décadas que habían pasado, que cada mañana cuando entraba en ese espacio estaba teniendo una conversación con todos los que alguna vez habían estado allí, todos los que alguna vez habían amado ese lugar, y que incluso aunque nadie más lo viera, incluso aunque la ciudad lo ignorara por completo, ella sabía que existía, que la belleza existía, y eso era suficiente. ¿La volviste a ver?, pregunté. No, dijo don Álvaro, y cuando intenté regresar al año siguiente, el portón estaba cerrado. He intentado averiguar qué sucedió, pero es como si doña Mercedes hubiera desaparecido. La ciudad no tiene registros de ella. Sus vecinos no saben quién es. Es como si nunca hubiera estado allí, excepto por el hecho de que el jardín sigue siendo hermoso, sigue siendo cuidado. Alguien está manteniéndolo, aunque ya no pueda ser ella. Pasé varios años pensando en esa historia. La visité varias veces intentando obtener acceso al jardín, pero el portón siempre estaba cerrado. Pregunté en los archivos municipales sobre doña Mercedes, pero no encontré registros. Era como si el jardín fuera un secreto colectivo, algo que la ciudad sabía que existía, pero que había acordado tácitamente mantener oculto. Hace poco más de un año recibí una carta. No tenía remitente, pero llegó a mi casa de una manera que sugería que alguien sabía exactamente dónde encontrarme. La carta contenía una sola llave de hierro antiguo y una nota que decía simplemente: «El jardín está esperando. Viene con instrucciones. Entra solo, en silencio, y no intentes hablar con quien quiera que encuentres allí. Solo observa, solo ama lo que ves. Eso es todo lo que se requiere». Fui al jardín. La llave abrió el portón y cuando entré comprendí exactamente lo que don Álvaro había intentado explicarme años atrás. El jardín era un acto de amor, era un diálogo con el tiempo, era un lugar donde alguien había decidido que aunque el mundo continuara su ritmo frenético, aunque la historia se escribiera en las calles principales y en los monumentos públicos, existía valor en preservar la belleza privada, valor en mantener vivo un espacio que no servía a ningún propósito económico, que no ofrecía nada más que la posibilidad de estar quieto, en presencia de crecimiento cuidadoso. Caminé a través de sus caminos de grava, escuché sus fuentes, observé cómo la luz caía a través de sus árboles en patrones que parecían casi narrativos, como si contaran historias simplemente mediante cambios de sombra y luminosidad. Y en el centro, en esa pequeña casa de retiro que originalmente fue construida hace más de 100 años, vi a una mujer trabajando en un arriate. No era doña Mercedes, era más joven, quizá en sus 50, y cuando levantó la vista hacia mí, simplemente asintió como reconociendo que yo había sido invitado. No hablamos, simplemente estuve allí, observando cómo continuaba su trabajo, observando cómo ella hablaba con las plantas, cómo tocaba el suelo, cómo se movía con la gracia de alguien que ha pasado décadas en ese mismo lugar, y comprendí que el jardín seguía siendo amado, que la tradición de preservación continuaba, que aunque doña Mercedes pudiera haberse ido, su obra y su espíritu continuaban a través de las manos de alguien más. Cuando finalmente me retiré, coloqué la llave en el portón por dentro, confiando en que encontraría a alguien que la necesitaba más que yo,
y mientras caminaba de regreso a través de las calles de la Alameda, hacia el mundo que respiraba y se movía constantemente, sentí el peso de ese lugar en mi corazón. Un lugar donde alguien había decidido que la belleza tranquila, sin espectadores, sin reconocimiento, era razón suficiente para existir. Un jardín cerrado donde el amor no buscaba nada más que perpetuarse a sí mismo. Y así concluye nuestro viaje a través del jardín cerrado de la Alameda de Sevilla, mis queridos oyentes. Una historia sobre la importancia de preservar la belleza privada, sobre cómo el amor puede manifestarse en actos pequeños y constantes, sobre la revolución silenciosa de mantener vivo lo que el mundo olvida. El jardín sigue allí, esperando, y quizá alguno de ustedes tenga la fortuna de encontrarse con su portón abierto. Hasta nuestra próxima noche de historias, que los jardines olvidados continúen floreciendo.